Estamos de regreso. Le adelanté hace ratito que estaríamos conversando, como lo haremos, con el doctor Diego Valadez. Diego Valadez, que es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ya le conté de su nuevo libro, de este libro que está circulando, que se llama Constitución y Gobernabilidad. Le platicaba yo que es un libro que ha publicado Jurídicas de la UNAM. Constitución y Gobernabilidad, consideraciones para reconstruir el Estado constitucional en México. Me permití hace rato leer la contraportada y bueno, aquí está descrito precisamente estos capítulos, los tres primeros capítulos que son teóricos. Viene el capítulo que tiene que ver con la posible estrategia para evitar que se acentúe el deterioro de la gobernabilidad, como dice la propia presentación del libro. Y bueno, pues Diego Valadez, gracias por estar aquí esta mañana en este programa. Gracias, Carmen, por darme esta oportunidad de dialogar contigo y con tu público. Igualmente, bueno, pues yo diría que esta charla, te propongo, la dividamos en estos dos grandes bloques. Tu propia revisión constitucional, esta relación constitucionalidad y gobernabilidad, y desde luego queremos oírte en tu revisión, ya lo hemos hecho en otros momentos, de lo que ha sido la reforma al Poder Judicial y ya la inminencia de la primera elección, le llaman extraordinaria y lo es de muchas maneras, esta elección extraordinaria del 1 de junio. Pero si te parece, ¿de qué va este libro? ¿Qué tipo de revisión jurídica, académica, intelectual es esta? Carmen, hace ya décadas, no años, sino décadas, desde los años 90, se habló en México de la reforma del Estado. Recordarás que incluso cuando inicia el periodo de Fox, estableció una comisión presidida por Porfirio Muñoz Ledo, un político que todos reconocemos y admiramos en su momento por su temple y por su inteligencia, por su cultura. Y era el momento de una reforma del Estado. ¿Por qué? Porque se habían reformado el sistema electoral, el sistema representativo, se había hecho plural, el sistema jurisdiccional, pero nunca se había reformado el poder fuerte, el eje del poder, que es el gobierno, el del presidente. No se hizo nada. Se presentaron más de 500 propuestas. No se hizo nada. En 2000. Traemos, por tanto, 25 años de rezago. Se perdió la oportunidad fundacional, ¿no? Se perdieron muchas oportunidades. Hoy, ¿qué ha pasado? Que ya se destrozaron, se están destrozando activamente las instituciones del Estado. Uno de los ejemplos más claros es lo que vamos a presenciar el próximo domingo. De manera que ya el concepto de reforma del Estado nos quedó corto y hay que pensar ya en reconstruir las instituciones que han sido devastadas en los últimos, no digo años, lustros. Pero por otra parte, asocio el concepto de democracia con gobernabilidad, porque a diferencia de muchos juicios y expresiones y análisis políticos que se hacen en el sentido de que vamos hacia una dictadura, mi opinión es exactamente la inversa. Vamos hacia una anarquía. Lo que está perdiendo el sistema político mexicano progresivamente es gobernabilidad. Ya no tenemos control de muchos aspectos. Sí. Tiranía le llamó Zedillo. Usó esa palabra. Así es. No, a ver, entre dictadura, tiranía. La tiranía implica un gobierno ajeno al derecho, pero con una autoridad y un orden eficaces. Nosotros estamos entrando a una etapa de estar también ajenos al derecho, pero sin orden, sin dirección clara, sin control de los procesos que están dándose en el país. Por lo tanto, lo que tenemos no es tiranía, es anarquía. Todavía no tenemos la anarquía plenamente establecida, pero vamos hacia allá. Uno de los elementos es la elección que viene. Entendiendo anarquía, ¿de qué manera? Porque habrá quien diga que la anarquía es muchas cosas. Sí, la pérdida de la autoridad y la pérdida del ejercicio eficaz del poder del Estado, del poder coactivo del Estado. Lo estamos viendo cuando ya no se tiene control sobre muchas áreas del país, cuando ya no se tiene control sobre muchas actividades, digamos, la extorsión
está aumentando en el país y está afectando a todo tipo de productores, sobre todo a las empresas medianas y pequeñas. Estamos viendo los procesos que se están dando de, digamos, reclamos que tienen mínima viabilidad. El pensar que se aumente el 100% de los salarios a los maestros merecen efectivamente todas las consideraciones. Pero lo que están haciendo, dejando sin escuela a los niños y haciendo planteamientos que no tienen realmente viabilidad, indica ya un proceso de desorganización social. Pero lo más importante, cuando hablo de anarquía y de pérdida de la gobernabilidad, es que desde dentro del poder se están socavando las instituciones del Estado. Lo que se hizo en materia de reforma judicial, de destrozar el sistema de carrera judicial para convertirlo en una carrera política, además con muy pocos recursos y muy poca viabilidad como carrera política, es parte de la destrucción institucional de la vida mexicana. Eso es pérdida de gobernabilidad y eso nos lleva no a la dictadura, sino a la pérdida, repito, de las capacidades de acción del Estado. Eso es lo que estamos perdiendo crecientemente en México. Diego Valadez, aquí estás tú planteando, bueno, por supuesto, la crítica directa de lo que está ocurriendo en estos precisos momentos y a la vez estás planteando una discusión sobre cómo reconstruir al Estado constitucional y una revisión de varios puntos. Déjame pedirte que te detengas en algunos de ellos. Hay una parte donde hablas de la, no sé si es la expresión que usas, pero algo así como la hiperconcentración de poder en la figura presidencial. Así es. Esto como característica de México, históricamente hablando. Lo califico inclusive como absolutismo presidencial. Absolutismo presidencial. Que tiene base constitucional y que fue ejercido ese elenco de facultades de los presidentes de una manera diferente, generalmente respetuosa, digamos respetuosa en la apariencia. Podía actuarse de una manera arbitraria en la realidad política, pero se trataba de dar una apariencia distinta. Hoy las apariencias ya no cuentan, la apariencia es de brusquedad, de acometividad, de desdén por el que piensa de manera distinta. Pero no solo eso, el problema es que... Desdén en voz alta. Es un desdén en voz alta, ya absolutamente desembosado. Pero el problema no está en eso. El problema es que quienes se oponían al Estado tomaron el Estado y están desmontando la estructura del Estado. Cuando examinamos una reforma, por ejemplo, la judicial, que es la que está de moda, con la que todo el mundo está familiarizado en este momento, ¿qué es lo que vemos? Vemos cómo se tomó la decisión de desmantelar lo que se había avanzado, que era mucho, para entregarle la justicia a los grupos de presión, a los caciques y a las organizaciones delincuenciales. Cuando se hace esto, que no puede ser un episodio ingenuo ni un accidente en el diseño, tuvo que ser una decisión deliberada de afectar la estructura esencial del Estado que se llama justicia, pues es que la idea consiste justamente en abrir el espacio a los factores de poder y limitar las capacidades del Estado de conducir la vida política, económica, jurídica y de seguridad del Estado mexicano. Se ha llegado a decir, Diego Valadez, que lo de López Obrador con este tema fue un berrinche, un enojo, un disgusto contra el Poder Judicial por tal o cual resolución judicial que no le favoreció, y entonces él dijo, sí, pues entonces voy contra ustedes. Esa explicación que puede o no convencer es una, pero esta otra que tiene que ver con un acto deliberado, con consecuencias múltiples, y si fuera así, ¿con qué propósito? Seguramente con producir efectivamente... ¿Control? ¿Un tipo de control? O un tipo de Estado diferente del que tenemos. Bueno, se ha dicho cambio de régimen.
directamente. Y estamos en curso de un cambio de régimen. Estamos en curso. Ahora, ¿Hacia dónde? Creo que es hacia el vacío. Creo que lo que se tuvo en cuenta fue cómo destruir lo que había, pero no hay ni un solo planteamiento. En los últimos años no lo hemos escuchado de cómo hacer un nuevo tipo de Estado. Y bueno, tenemos algunos elementos sueltos que podrían decir o llevar a concluir lo que dijo, por ejemplo, lo que tú señalabas hace un momento, lo que dice Zedillo, de una tiranía. Yo no veo los elementos para una tiranía. Una tiranía supone acabar con la libertad de comunicación como la que tenemos en México, acabar con las posibilidades de desarrollo de las organizaciones privadas, tanto productivas como académicas o corporativas, establecer un solo sistema de partido. Vaya, no hay nada que nos lleve a pensar que hay esas posibilidades en México, ni siquiera en lo fáctico, aun cuando lo quisieran. Las condiciones de la sociedad mexicana son propias de una sociedad ya muy madura y con una buena formación. Somos 130 millones de mexicanos que ya nos acostumbramos a hablar de democracia y a ejercer la democracia, por lo menos la democracia electoral, y que tenemos también la posibilidad de expresarnos y la ejercemos, como es el caso en este momento. Pero lo que sí creo es que se planteó solo cómo destrozar las instituciones existentes, contra las cuales hubo muchas expresiones de rencor. Todas fueron calificadas como instituciones neoliberales, conservadoras, derechistas, etcétera, sin que haya una sola propuesta de con qué sustituirlas. La primera que se hace es la de sustituir a los jueces que se consideran de la etapa neoliberal, que no tiene nada que ver el neoliberalismo con la judicatura, por supuesto, con esta nueva modalidad que solamente va a ocasionar el aceleramiento de la ingobernabilidad en el país, por una razón, Carmen, porque lo que se nos viene encima no solo es impreparación profesional, también podemos prever un nivel de corrupción que no hemos visto en 2 siglos de historia de México. ¿Por qué dices eso? Voy a darte algunos ejemplos. El año 2023, por ejemplo, de acuerdo con las cifras del INEGI, se llevaron a cabo alrededor de 2 millones de sentencias. Se produjeron 2 millones de sentencias, tanto del Poder Judicial Federal, que fueron 1.2 millones, cuanto de los estados, que fueron alrededor de 800,000 sentencias. Bien, eso indica una actividad jurisdiccional importante y traduce pues que problemas de relación familiar, problemas de relación económica, problemas de relación de poder, muchos problemas se resolvieron en la instancia jurisdiccional, que es una instancia organizada, pacífica, bien estructurada. ¿Quiénes impartieron esa justicia? Jueces profesionales. ¿Qué vamos a tener ahora? No quiero decir que todos los jueces que estaban o que han estado actuando hasta este momento, todos hayan sido competentes y honorables, pero era el tono mayoritario. Lo que podemos decir es que en su mayoría la judicatura mexicana era de personas preparadas y honorables. ¿Qué vamos a tener ahora? Impreparación como un elemento dominante, pero a todos los que vienen se les coloca en una situación en la que se les induce a la corrupción. ¿Por qué? Induce. Te voy a decir por qué. 1, jueces y magistrados, voy a hablar nada más en este caso de los federales, estarán 9 años en el ejercicio de su función y podrán ser reelegidos de manera indefinida. Ahora bien... A ver, ¿cómo? Sí, la Constitución establece que los ministros de la Corte estarán por 12 años y no son reelegibles. Pero todos los jueces y magistrados estarán por 9 años y sí son reelegibles. Y la por 15, ¿no? ¿Cómo? ¿Eran por 15? No, antes los ministros de la Corte, pero los nuevos magistrados y los nuevos jueces son por
Los magistrados son por 9 años. Por 9 años, para ahora. Para ahora, los que vienen, los que van a ser elegidos. Y pueden ser reelegidos de manera indefinida. O sea, podrán estar... Toda la vida. Toda la vida. Ahora, ¿quién les garantiza volver a tener simpatías para llegar a la primera fase de selección en los ¿Van a estar en famosos campaña comités? permanente? ¿Quién les garantiza que vuelvan a tener éxito en la tómbola? ¿Quién les garantiza que vuelvan a tener éxito en las urnas? Entonces, la conclusión normal es que estarán 9 años. Ahora, no hay en ningún sistema del mundo una previsión de jubilación para los funcionarios elegidos. O sea, nadie se jubila como senador ni como diputado. Pueden acumular años de servicio en el ISSSTE y efectivamente... Como cualquier trabajador. Como cualquier trabajador. Pero si a los 9 años termina su función y saben que no van a ser jubilados y además les van a reducir los salarios. Van a ser jubilados como trabajadores del ISSSTE. Si es que suman la edad y los años. Pero si y nada si no, más, seguirán trabajando para seguir acumulando. Pero si apenas son los que vienen de un espacio en el que no tienen ninguna relación con el ISSSTE y están por 9 años, pues dirán, son 9 años para hacer mi alcancía, para la jubilación propia. O sea, el riesgo de que se corrompan es muy alto. 2, no solamente es el riesgo pasivo de que se corrompan, es el riesgo activo de que los corrompan. Porque además los jueces federales van a estar ya en el mismo lugar para el que fueron elegidos durante los 9 años. Se acaba la movilidad judicial, que era lo que protegía a los juzgadores, que no tuvieran intereses locales. Que un día estuvieran en Michoacán, otro día en Tamaulipas, otro día en Campeche, otro día en Yucatán y así sucesivamente. Ahora van a estar los 9 años en el mismo lugar. Imaginemos qué va a pasar con los jueces y magistrados en materia penal en Michoacán, en Guerrero y en la mitad del país. ¿A qué tipo de presiones y también de tentaciones van a estar sometidos? A todas. Imaginemos los que van a resolver sobre temas fiscales, sobre temas laborales, sobre suspensiones de pagos, sobre quiebras, sobre herencias en casos de que ¿Pero qué tan distinto sería eso de lo que ocurre ya hoy, de lo que ha ocurrido históricamente? Lo que ocurre hoy, y costó mucho trabajo, el país tardó décadas para consolidar eso, es que 1, se profesionalizaron los jueces. 2, se les dieron muy buenos sueldos. Esa era una de las justificaciones que se planteó desde Miguel de la Madrid, de dar muy buenos sueldos a los juzgadores. Y 3, se les plantearon muy buenas condiciones de jubilación. Entonces, todos, o en su mayoría, pero en su mayoría aplastante, cuidaban sus cargos. Los ejercían con profesionalismo y con honorabilidad. Esto desaparece. Al volver los cargos que eran profesionales, volverlos políticos, al reducir la temporalidad previsible del ejercicio de la función y al dejarlos prácticamente arraigados en lugares de alto riesgo y a merced de las corporaciones, de los despachos, de las organizaciones delincuenciales, de muchas formas de presión y también de los caciques locales. Estamos viendo cómo en muchos casos se está actuando con caciquismo ya desembosado. Te voy a poner un ejemplo. En Durango hay 49 vacantes para la judicatura local. Y hay 49 candidatos del Poder Ejecutivo, 49 candidatos del Poder Legislativo y 49 candidatos del Poder Judicial. Y curiosamente, los 49 candidatos son los mismos. Sí. Bueno, es Durango, Coahuila, Baja California. Varios estados van a tener ya el resultado por anticipado. Por anticipado. O sea, ya no hay que votar. Con que vote una persona de toda la planilla, ya se elegida toda la planilla. Y esto es una planilla de 50 personas. Eso se llama sufragio de ratificación, y decir que eso es democracia es una perversión del concepto de democracia.
lo que estamos viendo ya es el establecimiento del caciquismo. ¿Cuántos elementos de presión se van a dar y en qué se va a traducir en cuanto a la honorabilidad de muchos jueces? Muchos van a resistir, así como ahora la excepción es la presencia de corrupción. Temo que en el futuro próximo la excepción, ojalá que haya muchas excepciones, serán los juzgadores honorables, los que resistan las presiones, las tentaciones, las extorsiones a las que van a estar sujetos, sobre todo por los grupos más despiadados, que son las organizaciones delincuenciales. Hace rato tuvimos una conversación con la consejera electoral Claudia Zavala sobre varias cosas y una en particular que tiene que ver con lo que ha dicho se va a investigar y ella dijo que la Fiscalía especializada en temas electorales debe actuar, que tiene que ver con el diseño de las boletas, con el diseño en general de la propia elección, que está dando pie a cosas como las que se han denunciado en Nuevo León o en la Ciudad de México, la inducción del voto, incluso utilizando el propio diseño del Instituto Electoral que ha hecho para que la gente ensaye su voto. Es tan complicada la circunstancia que invitan a que tú ensayes tu voto, porque si te presentas así nomás a la votación y te enfrentas a este número de nombres, pues vas a tener problemas, evidentemente, si quieres genuinamente participar. Bueno, frente a eso estamos, frente a una utilización incluso de las herramientas que el INE ha tenido que desarrollar para tratar de orientar a la gente que quiere ir a votar. Con eso y con los números, que es la herramienta que se utilizó para facilitar el voto de las personas, pues da pie a un montón de cosas. ¿Qué tipo de asunto es este? ¿Qué tipo de elección va a ser esta cuando se tiene tal vulnerabilidad? Es una elección controlada y manipulada. Escuché con mucha atención lo que decía la consejera Zavala, que es una consejera muy inteligente, y coincido con lo que dijo, pero hubo cosas que evidentemente ella no podía decir. Y desde mi punto de vista, hay ahí un error por parte de las instituciones electorales al autorizar que se lleve a las casillas ese famoso acordeón. Acordeón porque es Sí. una tarjeta plegable. Una guía. Una guía. Un acordeón, tal cual. Y así lo llamamos en México. Es el documento que se lleva, digamos, subrepticiamente a los exámenes para tener las respuestas ya apuntadas. Pero, ¿qué ocurre? Uno, alguien lo hizo o los está haciendo. Está prohibida la utilización de recursos públicos y de recursos privados. Pero los hay. Hay delito. Hay delito. Dos, pone en situación de indefensión y de desventaja a todos los demás candidatos que nos han sido objeto de esa marcación que ya aparece en los con los números de los correspondientes candidatos. Quiere decir que... De los elegidos. De los elegidos. Con anticipación, por alguien. Así es. Pero aquí se da un problema y una situación muy peculiar, Carmen. No hubo previsión acerca de qué elementos pueden ser impugnados por los candidatos que participen y que encuentren que se llevaron a cabo actos contrarios a sus derechos. ¿No hay tal cosa? No hay tal cosa. Se requieren elementos de prueba que son prácticamente imposibles. En este momento, en las elecciones federales o en las elecciones locales, están los representantes de partidos o de candidatos y presencian ¿qué? Presencian desde la instalación de la casilla hasta el cómputo de los votos. Y cuando se advierten inconsistencias, particularmente en el cómputo de los votos, pueden, conforme a las propias actas, hacerlos constar y luego hacerlos valer ante los órganos jurisdiccionales electorales. ¿Y lo hacen constar en dónde? En las propias actas. Ahí se hacen constar las inconformidades. Ahí se anota lo que se haya visto. Ahí se anotan. O con motivo de eso, los propios partidos o representantes de los candidatos hacen las objeciones que adjuntan a las actas y que se van en el paquete electoral y que luego son pruebas. Aquí ya no va a haber ninguna prueba porque, entre otras cosas, no se van a computar los votos esa noche. Y cuando se computen los votos no habrá representación de ninguna especie, ni siquiera observadores. Los observadores, que son muchos, son una pantalla.
son solamente observadores que van a presenciar cómo se instalan las casillas y cómo se ensamblan los sobres que se mandan a los consejos electorales sin saber lo que hay en los sobres, más que el número de boletas, pero no el sentido del voto que ahí están. Ahora, ¿quién nos garantiza que esas boletas no sean sustituidas posteriormente? Si aquí van 123 boletas, muy bien, sabemos que son 123 boletas, pero cuando se computen 123 boletas después, ¿quién puede asegurar que sean las mismas 123 boletas? Sobre todo porque las actas, las boletas, mejor dicho, las boletas que no se utilicen, no van a ser inutilizadas, solo se van a meter en un sobre. Sí, y podrán ser utilizadas posteriormente. No hay Pues sí, esa es la preocupación mayor. Así es, pero además en las casillas donde... ¿Quiénes serán responsables de contar esos votos? ¿Quiénes serán responsables de entregar los votos que se hayan emitido a quién y cuál es la ruta de los votos? Se entregan a los consejos distritales, que son 300, y los entregan las ¿Que mesas. son autoridades del Instituto Electoral Local? Exactamente. Y que no tienen ni siquiera los espacios suficientes físicos para recibir todas las boletas y contar con el personal necesario para llevar a cabo la contabilización de los votos en el término de 10 días. Ya se ha dicho que tendrán que alquilar espacios adicionales, tendrán que hacerlo en la banqueta, en los parques, donde puedan. En donde puedan. ¿Qué nivel de seguridad significa eso para el voto de los ciudadanos? Ninguno. De manera que vamos a una elección que, lamento decirlo porque trato de rehuir calificativos que puedan resultar excesivos, pero vamos a una elección típicamente fraudulenta. Esto es, la inseguridad que representa esta elección y las facilidades que permite para el fraude son todas. No vamos a saber, ni tú, ni yo, ni nadie, ni siquiera las propias autoridades, cuántas personas votaron. Porque si al final de la jornada, cuando ya todos los observadores se hayan retirado o no haya observadores y los integrantes de la casilla así lo deseen, espero que prevalezca la honorabilidad, pero cuando haya alguien que quiera burlar la elección, podrá incorporar 5 o 25 o 93 boletas que no fueron emitidas. ¿Y quién podrá decir que eso ocurrió? Nadie. ¿Los demás que están ahí? Nada más. Que son compañeros del mismo distrito. Pero no se enterarán ni los de otras casillas ni los de los consejos distritales. De manera que, en rigor, lo que se nos diga que votó, el número de personas que se nos diga que votaron el próximo domingo 1 de junio, pues lo creerá quien lo quiera creer. Así sea la misma noche, Así sea la misma noche, porque esa misma noche, desde las propias, son 80,000 casillas. ¿Cuántas de esas no están controladas o van a estar controladas por caciques electorales? Que ya se están preparando para decir a sus superiores, conseguí el 20%, que votara el 20% del padrón, o el 25%. Estoy seguro de que habrá muchas casillas que van a reportar cifras elevadas, porque es lo que se está pidiendo. Ya hablamos de elevado 20%. O sea, ¿ya creemos que es mucho 20% de votación? A 20% sería... O sea, me refiero que la expectativa es tal que ya decir 20% ya suena sospechoso, ¿es lo que estás diciendo? Sin duda, sin duda. Y muchos querrán así hacer puntos políticos. Pues es lo que se les está pidiendo públicamente, que lleven a los ciudadanos a votar y que vayan muchos ciudadanos a votar. Y claro, si votara el 7% o el 8% y se dijera que nada más votó el 7% o el 8% sería una derrota. Pero si se dice que es el 20%, también es una derrota, Carmen, porque tampoco será la verdad. Esta elección está diseñada para generar un fracaso para el Estado mexicano y para entorpecer la vida democrática del país por los próximos años. Mira. Déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos.
Estamos de regreso esta mañana con el doctor Diego Valadez. ¿Cómo es que te debemos decir? ¿Ministro jubilado? ¿Ministro en retiro? ¿Cuál es la palabra? No, soy investigador del instituto, entonces nada más Diego. Ya con eso, Diego. Bueno, Diego Valadez, estamos hablando de todo esto. Te planteaba en el corte ahora que si te detenías, como te propongo que te detengas, en la explicación casi de la numeralia, ¿no? Porque el número de candidatos, tan es el asunto como es que el INE se vio obligado a hacer estos folletos para que la gente que quiera votar ensaye, se familiarice con el asunto, vea cómo va a ser eso. Bueno, ¿por qué es tan intransitable el asunto? ¿Cómo son estas boletas? ¿Qué tipo de cosa es esta? ¿Le podemos llamar una elección? Bueno, no es realmente una elección. Lo que se plantea es una especie de acertijo y vamos a un ¿Acertijo en lugar de elección? Un acertijo, pues se va a poner el número o el nombre. El número. El número, básicamente orientados. Esa va a ser una de los aspectos que habrá que analizar después de las elecciones. Básicamente orientados por la columna en la que aparezcan. Y muchos se orientarán por la columna del Poder Ejecutivo y otros por la columna del Poder Legislativo. Dudo que haya muchos que se inclinen por la del Poder Judicial por una razón, porque el Poder Judicial realmente no presentó ninguna lista. ¿Renunció al comité? Y ahí lo que me llamó la atención, lo tengo que decir con cierto pesar, es por qué el Poder Judicial de la Federación no notificó al INE que retirara esa lista de la boleta, porque no la elaboró el Poder Judicial, pero el Poder Judicial aceptó implícitamente ser suplantado por el Senado de la República, que fue quien elaboró la lista, que le atribuyó al Poder Judicial, y el INE la pone y la publica como del Poder Judicial sin que sea ese el caso. Y la resuelve con una tómbola, el Poder Legislativo. Se trata de una infracción directa, clara a la Constitución, que fue consentida por todos. ¿Incluyendo el Poder Judicial? Incluyendo, lamentablemente, el Poder Judicial Federal. Ahora, números. Bien, el número, bueno, en algunos casos, como comentábamos, en algunos estados, pues ya le hicieron el favor a los ciudadanos simplificando los números y convocándolos solo para que ratifiquen lo que ya las autoridades decidieron. Eso no se llama elección. Ya hay un ganador por anticipado. Ya hay un ganador por anticipado y eso no se... Y son muchos cargos los que ni es elección ni, por supuesto, es democrático. Ahora, ¿es democrático confundir al elector? Desde mi punto de vista, tampoco. Las características del voto, digamos en términos generales, son que sea libre, que sea periódico, que sea secreto. Pero también es una característica del voto en un sistema democrático que sea informado y que sea responsable, que quien vote sepa por quién vota y lo haga consciente del significado de su voto. Pero quienes pongan en el más alto porcentaje posible, esto se puede aseverar sin temor a equivocación, sin temor a exagerar. La mayor parte de quienes pongan un número en cada uno de los 39 cuadritos para las elecciones de los juzgadores federales y de un número más o menos semejante para los juzgadores locales. O sea, van a ser 6 boletas para los federales y 6 boletas en 19 estados para los locales. La mayor parte no sabrá por quién está votando. Esta convocatoria intensa que se está haciendo para votar, pero sin que se sepa por qué se vota y por quién se vota, es un engaño para la democracia. Por esto esta expresión que tú mencionabas hoy en la mañana de que es una elección kafkiana, pues sí, es absurda. Absurdo. Una elección significa optar entre un programa o una persona o un partido. Aquí no hay nada por quién optar. Aquí simplemente de manera mecánica se va a poner un número y con las características que estamos viendo. Números inducidos ya por quienes han
distribuido o están distribuyendo los acordeones señalando ya qué números deben ser los que se integren. Te entendí bien, ¿está permitido que se ingrese a la casilla, a la casilla con el acordeón? ¿Está permitido legalmente? Como el INE te dice, ensaya tu voto, tú mismo haz el ejercicio, ve quiénes son los candidatos, candidatas, haz este ejercicio, te damos los elementos para hacerlo. Eso incluye la posibilidad de que lleves tu acordeón genuinamente, y en ese genuinamente puede pasar lo que sea. Formalmente no hay ninguna prohibición para que alguien lleve un apunte. ¿No hay prohibición? No. Y si no hay prohibición, está permitido. Está permitido. Es una irregularidad, por supuesto. Porque, a ver, en una elección distinta a esta, ¿te permitirían entrar con eso? Bueno, uno podría llevar en su tarjeta. En tu bolsa. Sí. En tu saco. Nadie lo hace y no es necesario porque muchas personas en las elecciones anteriores no conocen el nombre del candidato a diputado, o del candidato a senador, o del candidato a alcalde, también. Pero se orientan por el partido. O sea, sí saben por qué partido van a votar. Eso sí, todos los que van a votar saben por qué partido. Ahora no van a decidir por partido, van a decidir por... Número. No, por poder. Por poder. Poder ejecutivo o poder legislativo. Eso es lo que identificas. Y el problema que van a tener es que como en cada una de las listas de los poderes aparecen muchos candidatos, pues algunos se inclinarán por el que aparece en primer lugar, o en segundo, en tercero, pero muchos por la listita que les están dando. Esa es la irregularidad en esta elección. Y significa hacer ver al elector como un elector impreparado y hacer ver a todos los demás que buscan la elección como simples elementos decorativos de una boleta electoral en la que no tienen posibilidades de ser elegidos si es que la avalancha se inclina por aquellos a quienes que van a ser propuestos o señalados por quienes están recibiendo los famosos acordeones. Ahora, el problema, Carmen, es que tampoco hay posibilidad de llevar a cabo un conteo responsable y eficaz del número de votos que se van a emitir en 10 días, porque son centenares de millares de opciones que habrá que procesar manualmente, porque tampoco, digamos, si hubiera habido mayor preparación para esto y mayores recursos, pues se hubiera podido establecer un sistema de lector óptico, de lectura óptica, para leer los cuadritos marcados. No se hizo así. Es manual. Es manual. Y las indicaciones del INE indican que se debe hacer un doble conteo para verificar que efectivamente todo lo que se haya dicho corresponde a la verdad. Imaginemos una boleta o una serie de boletas, digamos, las 6 boletas federales tienen 39 opciones. Hay que hacer 39 lecturas que tiene que recibir alguien que esté apuntando y luego verterlas en una computadora y luego corroborar que efectivamente los números sean ciertos. Y si no coincide, volverlo a hacer. ¿O en qué momento coincide? Para que sepa realmente cuántos. ¿Cuántas personas van a participar en este ejercicio? Bueno, para contar la selección, los votos que eran numéricamente muy inferiores, en 2024 hubo 1,5 millones de personas. ¿Cuántas van a ser las personas que contratarán ahora los 300 consejos distritales para hacer ese conteo? Pero no ya del número de votos tan limitado que fue el año pasado, sino de centenares de millares de votos. Lo tienen que hacer en 10 días. El día 15 tiene que darnos las cifras finales el INE. A partir de ese momento se abren las impugnaciones, las que quepan, las que puedan ser acreditadas con los escasísimos recursos de que van a disponer aquellos que se sientan agraviados ante los órganos jurisdiccionales. Lo que podemos ver es que esta es una elección que claramente va a generar un desencanto enorme en la población. Y el problema es el que representará para la elección de 2027. Porque en 2027 vamos a tener el mismo número
de personas a elegir, con excepción de los ministros de la Corte, los integrantes del Tribunal Electoral y de del Tribunal de Disciplina. Pero habrá otros 800 magistrados y jueces que van a elección dentro de 2 años, y dentro de 2 años, en junio de 2027. Pero ahí sí van a estar con la elección política concurrente. Hoy no habrá representantes de partido porque se dice que es una elección judicial. ¿Cómo le van a hacer en 2027 cuando habrá una elección judicial y una elección política simultáneamente? Lo que pasa es que se parte de una falacia. Toda elección es política. Si nos convocan a que votemos y si los aspirantes a ser elegidos hicieron campaña como le hicieron, pues es una elección política. Quiere decir que en 2027 el problema que veamos ahora para la contabilización de los votos y el problema que veamos para la ralentización del voto, porque el elector va a tardar mucho, pues va a viciar la elección de los legisladores. Van a ser elegidos 500 diputados, algo así como 14 gobernadores, alrededor de 1,400 presidentes, alcaldes y ayuntamientos en general, y un número también muy elevado de diputados locales. Lo que se está haciendo es desvirtuar lo que la Constitución establece. Nuestra Constitución dice que somos una república representativa, democrática, laica y federal. Esta elección acaba con esos 5 principios. La elección, la característica republicana, ¿qué significa? Igualdad ante la ley. Y significa ejercicio de un poder controlado. Esa es una república en términos generales. En este caso se rompen los controles porque ya la independencia del Poder Judicial queda muy limitada, y lo que se está planteando es que se haga justicia mayoritaria. Se está hablando de eso, de justicia popular, de justicia mayoritaria, de justicia para el pueblo. No es igualdad ante la ley, no. Se trata de favorecer a los desfavorecidos, también en materia judicial. Por supuesto que todos estamos de acuerdo en favorecer a los desfavorecidos, en lo que hay que favorecerlos, en el orden económico, en el orden cultural, en el orden sanitario, en el orden de los servicios. Pero que por el hecho de ser un desfavorecido económico ya se tenga derecho a prevalecer con lo que conforme disponga la ley o contra lo que disponga la ley por el solo hecho de ser desfavorecido, implica la ruptura del principio republicano. Segundo principio, representativo, la representación. Sí, la representación es la representación política de los diferentes intereses, de las diferentes corrientes de opinión, de las diferentes formas de pensar político, pero no de las diferentes formas de pensar en justicia, porque para eso se supone que hay unas leyes. Si ahora cada representante del pueblo, porque todos los jueces van a ser representantes del pueblo, va a determinar su propia interpretación de lo que debe ser la justicia, pues entonces lo que ya no tiene nada que hacer es lo que se llama orden jurídico. Todos van a aplicar su propio concepto. Concepto democrático. Sí, todos estamos de acuerdo en el aforismo de Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ahora tendremos que hablar, porque se trata ya de juzgadores, de la justicia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Es esa la justicia en un sistema democrático? Evidentemente no. Justicia, principio laico del artículo 40 de la Constitución. Bueno, hay candidatos de la luz, ¿cómo se llama? Del mundo. Luz del mundo. Sí. ¿Es eso compatible con el Estado laico? Y federalismo. Se habla mucho y se invocó el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos, cada estado ha decidido si adopta o no el principio de elección de sus jueces, y solo lo han hecho alrededor de 30. 20 han dicho que no.
Aquí se les impuso a todos. No se dio la oportunidad de que ningún estado dijera que no. Se les obligó. O sea, se destrozó el sistema federal. Pero, además, se está fortaleciendo y ya vemos varios ejemplos que ya emergieron. ¿Cuántos no estarán latentes? De caciquismo. Es una forma también de destrozar al Estado federal mexicano. Es volverlo a hacer un Estado caciquil como lo fuimos en el siglo XIX. Entonces, los 5 grandes principios que vertebran el sistema constitucional mexicano quedan deshechos por esta elección, Carmen. Tremendo todo esto que nos has planteado, Diego Valadez. Doctor, déjame cerrar esta conversación preguntando, ¿qué sigue? ¿Qué propones? ¿Qué se hace con todo esto? Dentro de todo esto tengo una posición muy optimista. Tú y yo estamos teniendo... ¿Cabe el optimismo? Por supuesto. A ver, venga. ¿Me permites que te haga una pregunta? A ver. El tema de la justicia, como el que estamos hablando hoy, ¿era un tema de opinión pública hace 5 años o hace 3 años? No lo era de esta manera, no lo era. ¿Lo ha sido alguna vez en la historia de México antes de hoy? Me temo que no. Bueno, entonces ahí tenemos una gran ganancia. Bueno, visto así, es una buena noticia que estamos hablando del asunto. En términos mediáticos, en la sociedad mexicana. Es un tema principalísimo, sin duda, en este momento. Así es. ¿Y eso qué significa? Que está preparando a la sociedad mexicana para que sí podamos hacer una reforma seria, porque la necesitamos. Mira, Carmen. Una reforma seria. ¿Crees que se puede hacer una reforma de la reforma? Será inevitable. No hay manera de que no. No, porque esto va a representar para el gobierno mexicano uno de los problemas más graves que haya tenido en cuanto a sus posibilidades de gobierno. Mira, hace un momento te decía... A ver. Bueno, hemos visto que se han hecho avances, creo que son inocultables y que son reconocidos, deben ser reconocidos en materia de seguridad en los meses que llevamos de este gobierno. ¿Qué pasará cuando todas las personas que han sido puestas a disposición de los jueces sean puestas casi de inmediato en libertad? Esto es, el nivel de impunidad va a aumentar considerablemente por las presiones que van a ser objeto de los jueces. El nivel de corrupción de la justicia, que podía existir en un grado mínimo, se va a multiplicar a un nivel exponencial. Eso también afectará la vida económica, las relaciones personales, las relaciones institucionales. Es probable que inclusive en las relaciones internacionales se exija que ya no aparezca el orden jurisdiccional mexicano como reconocido en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. ¿Tan así? Es que ya sabemos que van a desconfiar y van a decir, ya no aceptaremos más jurisdicción que la de Canadá y la de Estados Unidos. Y por lo que respecta a otros medios de comunicación, de solución de conflictos, aceptaremos que haya mediación y paneles profesionales, pero cuando haya discrepancias que se lleven a un órgano jurisdiccional, solamente admitiremos que sean tribunales americanos o en canadienses. Nos lo pueden decir. Qué fuerte. ¿Esto qué significa? Que se tendrá que hacer, el fracaso será de tal magnitud que tendrá que reformarse. Y cuando se reforme tendremos que abordar muchos de los problemas que están latentes desde 1917, cuando se desapareció por decisión del Congreso Constituyente la Secretaría de Justicia. Desde 1917 el Estado mexicano no tiene política de justicia, no es un problema de las últimas décadas, ni lustros, ni años. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros queremos saber, por ejemplo, cuál es el impacto real de las normas, lo que producen en cuanto al cambio social, no tenemos estudios porque no hay un ente que lo haga. Si queremos saber cuál es el impacto de las sentencias, de las 2 millones de sentencias que se dictan en el país, por lo menos hace 2 años, en el año 23, no lo sabemos. ¿Qué tan eficaces fueron? Si queremos saber cómo debemos preparar y controlar a los 2.300 planteles que preparan abogados en el país, que es el porcentaje más alto de América Latina en cuanto a escuelas. Y no reglamentados, como tú dices en tu libro. No reglamentados, no lo sabemos. O sea, un montón de escuelas. Si queremos saber, Carmen, cuánto dura un juicio civil en cada uno de los estados, no lo sabemos, o un juicio laboral o un juicio penal. Tenemos un rezago enorme. Tenemos 5 jueces, ya lo comenté alguna vez contigo,
por cada 100,000 habitantes frente a 25 de Costa Rica. ¿Cómo vamos a prever un sistema de inversión consistente para tener el número de jueces que el país no solamente solicita, sino exige, requiere? No puede haber justicia si no hay suficientes juzgadores. No tenemos instrumentos de acceso a la justicia justamente para quienes no tienen capacidad litigiosa, para los más necesitados. Hay muchos elementos que requieren ser examinados, nuevos mecanismos de justicia alternativa, nuevas formas de capacitación y preparación y selección efectiva de jueces, preparación de los propios abogados. No tenemos colegiación obligatoria. Nuestra lista de carencias es enorme. La hemos acumulado por un siglo y es el momento de atenderla. Déjame cerrar. Esto que tú dices, no hay manera de que no haya una reforma nueva, una reforma con todo lo que acabas de decir. Este momento que se avecinaría, pues, a partir de que ya haya ocurrido la elección y lo que viene para México, alcanzaría, desde tu punto de vista, y optimismo para una reforma del Estado, que incluya un replanteamiento realmente del Estado. Ya tiene que darse una reforma muy seria en materia de justicia, pero también una reforma muy profunda en cuanto a gobierno. México es uno de los pocos países que no tiene un órgano que se llame gobierno. De ese tamaño. Tenemos un órgano que se llama Poder Ejecutivo, que es unipersonal. Pero si revisamos, hay 170 constituciones en el mundo, algunas más, pero son tradicionales. En 160 hay órgano de gobierno. ¿Qué es? El órgano de gobierno es el que está construido de manera colegiada por quienes instrumentan los programas de gobierno. No es el gabinete. Es un gabinete, pero con facultades legales. En México el gabinete pues solamente tiene descripciones legales, cómo se integra la Secretaría de Gobernación o la de Comunicaciones o la de Salud. Pero los secretarios no son responsables ante un órgano que se llama Congreso, de manera que no tienen que justificar sus decisiones o explicar sus omisiones. Y todo lo que se hace corresponde a la decisión de una sola persona, que es el presidente, o en este caso la presidenta de la República. No se debaten en el gobierno ni los presupuestos, ni los proyectos de ley, ni los tratados internacionales. De manera que nadie tiene una participación en la construcción de la voluntad general de ese órgano llamado gobierno. En México existe la función del gobierno en la Constitución, pero en el órgano de gobierno, que tiene, repito, siempre, en todos los sistemas constitucionales contemporáneos, una estructura colegiada y una estructura responsable. Tenemos que construirlo porque es el gran déficit que venimos arrastrando desde 1917 y es el que nos ha llevado al absolutismo presidencial. Pues ahí está, Diego Valadez, muchísimas gracias por estar aquí para hablar de todo esto. Felicidades por tu libro que está circulando ya, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Constitución y Gobernabilidad, consideraciones para reconstruir el Estado constitucional en México, por Diego Valadez. Gracias, Diego, por estar aquí y pues seguiremos hablando porque de aquí al domingo, ¿boicot o no boicot de la CENTE? Déjame cerrar. ¿Qué crees? Yo creo que no. Yo creo que es hasta este momento nada más un elemento para forzar la negociación. Ajá. Pero lo más interesante va a ser platicar después del día 15 para ver cuáles fueron los resultados y cotejar qué tanto se parecen los acordeones con los elegidos. Platiquemos, si te parece. Magnífico. Si te parece, sigamos platicando y por lo pronto gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Doctor Valadez.